Vamos a ir al capítulo 24, estamos en el último capítulo del Evangelio de Lucas y esperamos poder retomar donde habíamos quedado en el capítulo 24. Es el famoso capítulo de la resurrección del Señor Jesucristo. El 23 termina con Cristo sepultado, el 24 inicia con el Cristo resucitado. Y allí es donde yo quisiera enfatizar en el día de hoy los versículos 33 y 34 del capítulo 24, pero vamos a tomar contextualmente del versículo 1 del capítulo 24 para hacer una especie de resumen, de síntesis que nos va a llevar posteriormente a la verdad central del versículo 30 y 34. Ha resucitado el Señor, verdaderamente. Esa es la frase que nos va a tener ocupados en el día de hoy en nuestro estudio. Vamos a orar un momento. Padre, te damos gracias por darnos el privilegio de poder acercarnos a tu palabra. Siempre, Señor, es una maravillosa experiencia el poder estar delante de ti, delante de tu palabra, que nos guía, que nos conduce, que nos amonesta, que nos confronta, que nos transforma también, que nos consuela y alienta. Gracias, Padre, por revelarnos, Señor, a tu Hijo maravilloso que vino a esta tierra con el propósito de poder identificarse con nosotros, vivir una vida perfecta e ir a la cruz y morir en lugar nuestro para darnos esa bendita salvación. Guíanos, dirígenos en esta hora, tu Espíritu Santo nos enseñe y nos corrija también, Señor, conforme a tu voluntad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos entonces a lo que vamos a compartir en el día de hoy. El tema central del capítulo 24 es obviamente la resurrección del Señor Jesucristo, como dije al principio. La resurrección es la doctrina cardinal del cristianismo. Sin la resurrección no tendríamos ningún tipo de esperanza. El hecho de que incluso la figura del Cordero, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, pudiese ser sacrificada, no era todo, porque si el Cordero moría, pero no, en el caso del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, moría y no resucitaba, entonces nuestros pecados todavía estarían sobre nosotros y habría muchas implicancias que determinarían que no tendríamos ninguna esperanza de trascendencia, de vivir para siempre con el Señor. La resurrección es el sello, es la firma del acta de independencia, del acta de liberación, del acta de la salvación. El Evangelio no puede tener una real comprensión prescindiendo del hecho de la resurrección. El apóstol Pablo lo dice expresamente en el gran capítulo que él escribe en el 1 Corintios capítulo 15, que es precisamente el capítulo de la resurrección. Los versículos 14 y 15 dice lo siguiente: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios. Aquí menciona tres cosas en el capítulo 15, versículo 14 y 15 de 1 Corintios el apóstol Pablo. Como consecuencia de que hipotéticamente si Cristo no haya resucitado, primero, no tendría ningún sentido predicar a Cristo, porque obviamente estaríamos predicando de alguien que no trascendió, sino era como cualquier otro que murió y allí quedó en su tumba. Segundo, nuestra fe descansaría sobre una persona que murió y fue vencido por la muerte, es decir, no tendría fundamento ni sería digna de ser creída. Tercero, seríamos vistos como falsos testigos porque transmitiríamos algo que no es real. De tal forma que el apóstol bien dice que habrían implicancias nefastas respecto a si la resurrección no fue una realidad. De tal manera que es de una importancia capital rastrear los fundamentos de esta doctrina en cuanto a su veracidad, porque el apóstol Pablo explica la doctrina en sus cartas, la doctrina de la resurrección, particularmente en 1 Corintios 15, pero esa doctrina tiene un antecedente histórico, un hecho real, un hecho veraz. No se basa en un asunto de tipo filosófico nada más, de tratar de explicar algo, sino que lo que hace es explicar un hecho histórico. El capítulo 24 de Lucas en su totalidad presenta diferentes testigos que dan cuenta de la veracidad de la resurrección. Y es tan importante estudiar más a fondo esta verdad que vamos a
centrarnos, a detenernos un poco en los versículos 33 y 34, pero viendo cómo los diferentes testigos de la resurrección comienzan a aparecer en el capítulo 24, versículo 1 en adelante. Los primeros testigos son testigos celestiales, bien sabemos. Versículo 1, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Se refieren a las mujeres que antes ya habían dicho que habían estado presentes cuando el Señor Jesucristo estaba siendo ungido con las especies a través de Nicodemo y que habían retirado el cuerpo, bien sabemos, José de Arimatea, y lo había sepultado, ¿cierto?, en el jardín donde había una tumba que era propia, era de él. Versículo 2, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Estos son los primeros testigos de la resurrección. Es decir, testificaron acerca de lo que había acontecido. ¿Y qué dijeron? Versículo 6. No está aquí, versículo 5. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Le dijeron a las mujeres. Es decir, él vive, él no está muerto, él no está en esta tumba. Segundo, no está aquí, sino que ha resucitado. Esa fue la declaración categórica de los testigos celestiales. Los ángeles mismos dieron testimonio de que Jesús había efectivamente resucitado. Los segundos testigos que aparecen aquí son las propias mujeres. Versículo 9. Y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Es decir, aquí están las testigos humanas, las testigos terrenales, en este caso las mujeres, pero su testimonio no fue creído. El testimonio de los ángeles por parte, digamos, que las mujeres transmitían, que habían recibido por parte de los ángeles, no fue creído, no obstante, por los discípulos del Señor Jesucristo. Luego, esto aparece del versículo 1 al 12, luego el Señor Jesucristo se acercó, como bien sabemos, a dos de sus discípulos que iban desde Jerusalén a Emaús, 11 kilómetros aproximadamente de distancia, y Él los acompañó. Versículo 14, este es el tema que iban ellos conversando, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Obviamente se referían a la muerte del Señor Jesucristo y a los últimos días, a los acontecimientos que rodearon la muerte del Señor Jesucristo, en el cual ellos habían creído, como le manifiestan más adelante en los versículos 19 en adelante. Estos vendrían siendo otros testigos, además de los anteriores, de los ángeles, de las mujeres, llegaron a ser estos hombres testigos de la resurrección del Señor Jesucristo. No obstante, bien sabemos el relato, ellos no conocieron al Señor, no se dieron cuenta que era el Señor que caminaba con ellos en ese momento. Estos hombres estaban tristes y con una gran desilusión en sus corazones porque habían visto a su maestro morir en una cruz, con lo cual todas sus esperanzas se desvanecían. Notemos el versículo 21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Noten las palabras que salió de su boca, que son registradas por Lucas aquí. Pero nosotros esperábamos, pero es una forma de decir, ¿cierto?, en contraste a lo anterior, que ellos pensaron que era aquel que debía redimir a Israel, el Redentor, el Salvador, el Mesías en definitiva, pero lamentablemente no había ocurrido así. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido, es decir, todavía está muerto, todavía está en la tumba, y ellos no tenían idea en realidad que el Señor sí ya había resucitado. Pero noten cómo ellos ya entendieron las implicancias del hecho de que si Cristo no ha resucitado, entonces evidentemente no tenían ninguna esperanza. Ahí ya estamos viendo algunas implicancias. Tercero, digamos, en ese momento el Señor Jesucristo interviene después de que ellos reconocen que habían escuchado
que las mujeres habían dado testimonio de que el Señor había resucitado, porque fueron a la tumba y habían ángeles que le testificaron de que en efecto había resucitado. Sin embargo, como versículo 22, ellos obviaron el testimonio de las mujeres, porque aunque alguno de entre ellos, es decir, de los discípulos, fue a la tumba y vieron que efectivamente era coherente con el testimonio de las mujeres, pero lo desecharon porque no habían visto a Jesús, versículos 23 y 24. De tal forma que aquí hay testimonios coherentes, consistentes de los ángeles, de las mujeres, y ahora iban a tener el testimonio del mismo Señor Jesucristo respecto a la realidad de la resurrección. Pero hay un antecedente interesante. Jesús no parte inmediatamente diciendo, miren, aquí estoy yo soy el que ha resucitado, miren mis manos, miren mis pies, miren mi costado traspasado, como lo dijo posteriormente cuando estuvo con los 11, sino que el Señor comenzó a explicar que había otro testigo. Este tercer testigo era el testigo de las Escrituras, o otro testigo era el testigo de las Escrituras. Versículo 25. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. Y particularmente lo que de Él decían respecto a que iba a resucitar. Eso era evidente. Por lo tanto, ya tenemos varios testigos que se han mencionado aquí en el relato histórico y que debiesen ser suficientes para que ellos declararan categóricamente y creyeran que en efecto el Señor Jesucristo había resucitado. Pero estos hombres tenían sus ojos velados para no entender quién era el Señor Jesucristo. Versículo 31, no obstante, el Señor le abrió los ojos, entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. ¿Qué ocurre en ese momento? Ellos comentan entre sí y llegan a una conclusión. Dicen, sus corazones ardían mientras Jesús abría su entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Cuando les abría las Escrituras literalmente, versículo 32. Y decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Claro, no podía ser de otra manera. El que estaba con ellos era el Cristo resucitado, el Jesús resucitado, el mismo que había andado con ellos, en el cual habían puesto su fe, en el que creían que iba a redimir a Israel, y que ahora les mostraba claramente que en efecto Él era el Señor que estaba frente a sus ojos. Pero se retiró inmediatamente de su vista y entonces ellos llegaron a esta conclusión. Ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras. Ahora entendieron que las Escrituras daban testimonio de que Jesús iba a resucitar. Y lo que estaba pasando delante de sus ojos era el cumplimiento de aquello. Finalmente dice, y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor, verdaderamente ya ha aparecido a Simón. Llegaron prácticamente ya terminando el día a Emaús, comieron, el Señor Jesucristo abrió sus ojos en un momento, su entendimiento, lo reconocieron, Él se separó de ellos, pero inmediatamente hicieron algo que era poco lógico, ¿cierto? ¿Qué es lo que hicieron? Volvieron de inmediato, eso es lo que dice el texto, a Jerusalén. O sea, podemos decir que viajaron el resto de la noche, digamos toda la noche, de vuelta a Jerusalén. ¿Por qué lo hicieron? Porque sus corazones estaban llenos de gozo. Porque ahora habían visto palpablemente, en efecto, que el testimonio de los ángeles, el de las mujeres, era realidad. Habían visto al Señor resucitado. Yo quiero enfatizar esta frase, versículo 34, que decían, cuando llegaron a Jerusalén, se juntaron en el lugar donde normalmente se reunían, se entiende que era el aposento alto donde se reunían los discípulos, y en ese mismo momento dice que ellos escucharon a los que estaban allí que decían, ha resucitado el Señor, verdaderamente
Miren lo que dice. Ha resucitado el Señor verdaderamente. El énfasis de lo dicho por los discípulos recae en la veracidad de que Jesús realmente había resucitado. La palabra traducida verdaderamente significa es verdad, realmente, ciertamente. El énfasis está en que no hay ninguna duda al respecto de que el Señor Jesucristo ha resucitado. Ellos dicen más adelante que a Pedro también se le apareció y en consecuencia ya tenían muchos testigos que era imposible evadir esa duda que tuvieron durante un tiempo cuando las mujeres vinieron a ellos y les dijeron que Jesús había resucitado. Esta es una declaración enfática de que el hecho de la resurrección estaba fuera de toda duda, confirmado por ellos mismos y su testimonio de haber visto a Jesús. Las dudas iniciales se desvanecieron completamente. No podemos ni siquiera imaginarnos lo que pasaba en sus corazones en ese momento. Los discípulos de Emaús se llegan a reunir con los demás apóstoles y ellos llegan con lo que había acontecido en el camino a Emaús, diciéndoles que efectivamente ellos podían dar fe de que Jesús había resucitado, porque había conversado con ellos, porque los había acompañado en el camino. Pero antes de que ellos comenzaran el relato, inmediatamente escuchan de los mismos discípulos, los apóstoles probablemente que estaban en ese lugar, ha resucitado el Señor verdaderamente. Y entonces ellos tuvieron el tiempo para contar, versículo 35, las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. La alegría desbordante y su gozo al comprobar por sí mismo que su Señor había vencido la muerte no puede mantenerles en silencio, callados, sino que dan testimonio de la veracidad de la resurrección. Que no era una ilusión debido a su estado emocional complejo. Después sacaron algunas, incluso los incrédulos sacan algunas teorías absurdas, sin sentido, que los discípulos se imaginaron que vieron al Señor porque estaban en un estado emocional muy complejo porque el Señor había muerto en la cruz. Entonces sacan teorías de esa naturaleza que era producto de su imaginación. Era una ilusión de sus emociones y sentimientos el hecho de haber visto al Señor. Pero evidentemente con todas las pruebas y todos los testimonios que se reúnen en las Escrituras es suficiente para decir que en efecto había resucitado. Es una realidad indisputable, tal como el propio Lucas testifica en el prólogo del libro de los Hechos, un libro que él mismo Lucas escribió. Se presentó vivo con muchas pruebas indubitables apareciéndoles durante 40 días. Hecho 1:3. No una vez, no dos veces, sino muchas veces. En 1 Corintios el apóstol Pablo hace una enumeración de los testigos que vieron al Señor Jesucristo resucitado. Durante 40 días, dice Lucas, y utiliza una frase, pruebas indubitables, para dar a entender la realidad de la resurrección. La palabra traducida, pruebas indubitables, implica en el original certidumbre, ciertamente. En otras palabras, la certidumbre era tal que era imposible desestimar las muchas pruebas que afirmaban esta verdad. Cuando una persona dice una cosa, que vio una cosa, pero luego vienen otras personas y dicen, nosotros estuvimos allí, pero no vimos eso, evidentemente podemos dudar de la veracidad del primer testimonio, ¿no es verdad? Pero cuando muchas personas vieron lo mismo, evidentemente estamos frente a un hecho indisputable, indiscutible, imposible de rebatir, porque claramente no solo la cantidad de testigos, sino la veracidad de los testigos es algo absolutamente importante cuando se trata de evidencia, en el caso jurídico, por ejemplo. Ahora, yo les quiero invitar a plantearnos algunas cosas en torno a las implicancias que se derivan y se derivarían hipotéticamente si Jesús no hubiera resucitado, y cómo la veracidad de la resurrección de Jesús afirma nuestras convicciones más profundas respecto a nuestra fe. Vamos a ver al menos 6 cosas aquí, que nos van a ayudar otros textos de las Escrituras, obviamente, pero 3 cosas en función de esta declaración.
ha resucitado el Señor verdaderamente. Lo primero que deseo que veamos es la trascendencia del hecho mismo. Si examinamos la predicación de los apóstoles en el libro de los Hechos, vemos que la resurrección de Cristo marca el clímax de cada mensaje. Veamos algunos textos para corroborar lo que acabo de afirmar. Hechos, capítulo 2, la primera predicación, el día de Pentecostés, el Espíritu Santo viene sobre los creyentes que estaban esperando precisamente la promesa del Padre en Jerusalén. Y ocurre que Pedro se levanta entre ellos, del versículo 14 del capítulo 2 en adelante, y predica el Evangelio. Y del versículo 22 en adelante está el grueso del Evangelio, digamos, de la predicación, el corazón de la predicación, y una gran parte de esta predicación se basa en la resurrección. Noten cómo el versículo 22 y versículo 23 hablan así, muy rápidamente habla Pedro de la crucifixión del Señor. A este, versículo 23, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos crucificándole. Hasta ahí. Y del versículo 24 en adelante, hasta ahí, cierto, lo de la crucifixión, del versículo 24 en adelante, hasta el versículo 32, ¿cuál es el tema? La resurrección del Señor Jesucristo. Porque es el corazón de la predicación. Y esto es muy importante que lo tengamos claro. Sin resurrección no hay cristianismo. Sin resurrección no hay una base y un fundamento sólido sobre el cual ponemos nuestra fe. Y por eso es que Pedro comienza inmediatamente, después de 50 días del hecho, del acontecimiento, del hecho propiamente tal, porque esos 50 días se cumplían precisamente en la venida del Espíritu Santo, digamos desde que el Señor Jesucristo murió y resucitó. En este momento entonces Pedro afirma categóricamente lo siguiente, versículo 24. Al cual Dios levantó y suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Por su condición, por su esencia misma, como el Dios Todopoderoso, era imposible que fuese retenido por ella, dice. Y luego explica el Salmo 16, explica también, digamos, en el Salmo 110.1 más adelante. Es decir, hay varios salmos que él utiliza como corroborando que en efecto el Señor Jesucristo resucitó. Versículo 31, viéndolo antes, dice respecto a David, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Salmo 16. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y ahora Pedro está diciendo, nosotros somos testigos de ese hecho y podemos afirmar categóricamente que ha resucitado. La segunda predicación, no podemos seguir, expandiéndonos en esto, pero el segundo mensaje, Hechos 3:15, ¿qué dice Pedro allí? Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Dios le ha resucitado entre los muertos. Ustedes lo mataron, ustedes lo pusieron en una cruz, pero Dios lo levantó de entre los muertos y nosotros somos testigos presenciales de ese hecho. El tercer mensaje, capítulo 4, versículo 10. Sean notorios a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Respecto a la sanidad del cojo ahí en la puerta de la hermosa del templo en Jerusalén. ¿Cuál es el énfasis, cuál es el centro, el corazón de estos tres mensajes? La resurrección del Señor Jesucristo. Si avanzamos un poco más y vemos a Pedro también predicando otro mensaje, en este caso en la casa de un gentil, Hechos capítulo 10, en la casa de Cornelio, en el versículo 40, Pedro dice lo siguiente. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase otra vez la resurrección. Es el corazón de la predicación, el sello
de la predicación del Evangelio, en casa de Cornelio. De la predicación de Pablo también en Antioquía de Pisidia podemos aprender mucho en el capítulo 13, versículos 30 en adelante. Dice: mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no me permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Otra vez, en Antioquía de Pisidia ocurrió esto. En Tesalónica, Hechos 17:3, también se declara categóricamente la resurrección del Señor Jesucristo. En Atenas, en Hechos 17, versículo 18 y versículo 31, ahí lo pueden anotar si quieren, lo buscan después en sus casas, también se habla de lo mismo. El mismo relato de Pablo de su conversión delante del pueblo en Hechos 22, versículos 6 y siguientes. Ante Agripa en Hechos versículo 26, versículo 12 y siguientes. Es decir, queda claramente establecido la importancia superlativa del hecho de la resurrección. Nosotros estamos viendo la parte histórica, pero posteriormente eso deriva en una doctrina central de las Escrituras y central del cristianismo. Podríamos seguir a través de las epístolas, donde también es evidente que la resurrección es el centro de la enseñanza apostólica. Eso significa que tanto los apóstoles como aquellos que creyeron en Jesús por la predicación de ellos, consideraron la resurrección de Cristo como trascendente en su fe. Porque si Cristo no resucitó, realmente ocurrirían varias cosas. Y aquí quiero centrarme en estas 6 cosas que anuncié hace un momento atrás. La veracidad del propio Jesús estaría en entredicho. La veracidad del propio Jesús estaría en entredicho. ¿Por qué? Porque obviamente fue el mismo de que habló previamente, antes del hecho como tal de la crucifixión y la resurrección, que Él debía morir en Jerusalén y debía resucitar. De tal manera, si lo vemos hipotéticamente en el caso de que si Jesús no resucitó, entonces la persona de Jesús podría ser considerada como un impostor, que conscientemente se hizo pasar por alguien que no era, y su propio testimonio antecediendo a este evento no era creíble. Yo quiero que podamos entender esto. La veracidad de la resurrección es la que también muestra que Jesús fue veraz y fiel en lo que dijo. Si Jesús no resucitó, entonces Jesús no fue veraz ni fiel. Ese es el punto que estamos tratando. Nuestro Señor en sus discursos había predicho con frecuencia su resurrección. A veces recordaba a sus oyentes al profeta Jonás, ¿recuerdan? Como el profeta Jonás tuvo 3 días en el vientre del pez, así es necesario que el Hijo del Hombre esté 3 días en el corazón de la tierra y luego sea levantado. Estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de una ballena. Otras veces lo declaró en términos aún más claros. Él les dijo: destruid este templo y en 3 días lo reedificaré. ¿Recuerdan? Y Juan coloca una nota editorial cuando menciona ese hecho y dice Juan que él hablaba de su cuerpo. Cuando dijo: destruyen este templo y en 3 días lo resucitaré, hablaba obviamente de su cuerpo y eso implicaba la resurrección. Ahora, aunque sus discípulos no entendieron nada de estas cosas, sin embargo, evidentemente había entre sus enemigos alguna expectativa de la resurrección. ¿Hemos pensado en eso?
¿Cómo sabemos que había una expectativa en ellos? No significaba que ellos creían en la resurrección, sino que había una expectativa porque habían escuchado a Jesús. Recuerden que los mensajes que el Señor Jesucristo entregó en Israel, de trasfondo, ¿quién estaba siempre? Los fariseos y escribas. Y los fariseos y escribas eran enemigos de Jesús. Pero estaban escuchando lo mismo que escucharon los demás. Y estaban escuchando cuando Jesús, al menos en 4 ocasiones, aquí en el libro de Lucas menciona, habló directamente sobre la resurrección, o sobre la muerte y resurrección en Jerusalén. ¿Cómo sabemos que los enemigos tenían cierta preocupación por la posibilidad de que Jesús resucitara? Porque aseguraron el sepulcro, sellaron la piedra y pusieron guardia para impedirlo. Eso dice la Biblia, o al menos para evitar que, comillas, se lo robaran. Para que así, al comprobar que no había resucitado, pudieran demostrar que era efectivamente un impostor y un engañador. O sea, ellos buscaron la forma, dijeron, bueno, vamos a asegurar la tumba, de tal manera que si llegase a no estar, o digamos, sea imposible a través de eso que no lo robaran el cuerpo, entonces vamos a demostrar fehacientemente que Él no resucitó. Y tenían la posibilidad de hacerlo, ¿cuándo? En la primera predicación de Pedro. 50 días después de que el Señor Jesucristo había ascendido a los cielos. ¿Por qué tenían, digamos, de que el Señor Jesucristo había muerto en la cruz, quiero decir? ¿Por qué tenían la posibilidad de hacerlo? Porque ellos podían haber dicho, cuando Pedro dijo que el Señor resucitó entre los muertos, ellos podían haber dicho, eso es mentira. ¿Y cómo lo podían haber comprobado si era mentira? Bueno, ir simplemente a la tumba, mover la piedra, sacar el cuerpo y decir, aquí está el cuerpo de Jesús. Había pasado poco tiempo. Por lo tanto, era cercanos al hecho propiamente tal de la muerte de Cristo. ¿Qué ocurrió? No pudieron demostrarlo. ¿Por qué? Porque la tumba estaba vacía. Por lo tanto, no pudieron acusar a Jesús de impostor. ¿Qué significa eso? Que efectivamente se levantó entre los muertos. Que efectivamente venció la muerte, dejando constancia de la veracidad de su propio testimonio y de la fidelidad del Señor al cumplir lo que había prometido. Tengo que ir a Jerusalén, morir allí, ser entregado en manos de los inicuos, refiriéndose a los romanos, y levantarse al tercer día de entre los muertos. Hermanos, esto no es simplemente una doctrina. Cuando estudiamos la doctrina de las Escrituras, no tenemos que tomarlo como un hecho meramente intelectual. Debemos entender que esto tiene implicancias prácticas para nosotros y esto aumenta nuestro amor hacia nuestro Salvador, porque nuestro Salvador antes ya anunció que iba a ocurrir eso y finalmente lo cumplió cabalmente. Y eso significa que Él es confiable. Y eso significa que nuestra fe está bien puesta cuando nosotros hemos confiado en el Señor Jesucristo. Segundo, estamos viendo hipotéticamente, si Jesús no resucitó, esto también afectaría la veracidad de las Escrituras del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Vamos a Hechos capítulo, a 1 Corintios, quiero decir capítulo 15. Versículo 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, y ahí comienza a hacer una enumeración de los testigos. Pero noten el versículo 3 y 4. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿A qué Escrituras se estaba refiriendo contextualmente el apóstol Pablo? Al Antiguo Testamento, a la ley y los profetas, como el mismo Señor explicó a los discípulos de Emaús. No cabe duda que la restauración de Isaac, por ejemplo, por así decirlo, el autor de Hebreos después lo va a explicar, de entre los muertos, figuradamente, tenía la intención de prefigurar al Señor Jesucristo. Eso dice el autor de Hebreos.
Y es absolutamente cierto que Jonás era un tipo de Cristo en ese particular, como el mismo Jesús lo corroboró. Por lo tanto, debe cumplirse en Cristo esta tipología, o de lo contrario era falso. ¿Qué pasa si se cuestiona el hecho de que Jesús resucitó? Entonces se debe cuestionar todo el Antiguo Testamento. Se pone en tela de duda todo el Antiguo Testamento. También lo había predicho David con el Salmo 16, no dejarás mi alma en el infierno o en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción, o en el Seol, ¿cierto? También dice en hebreo. Con este pasaje el apóstol Pedro en su primer sermón convence a 3.000 judíos de que Jesús resucitó efectivamente, y de hecho da a entender el tiempo de su permanencia en la tumba, 3 días, porque en Judea los cuerpos comenzaron a corromperse al 4.º día. De modo que debía levantarse antes de ese tiempo porque no había de haber corrupción. Esa era la promesa específica. Hay más de 300 profecías predictivas referidas al Señor Jesucristo, primera y segunda venida en el Antiguo Testamento. 300 profecías predictivas, el apellido tiene importancia. ¿Por qué predictiva? Porque predice eventos y hechos incluso detallados. Salmo 22, por ejemplo. Situaciones que no dependen exclusivamente de la persona. Alguien puede decir, bueno, pero los conocía de antemano, entonces los quiso cumplir. Es imposible, porque habían cosas que no dependían de él. Por ejemplo, no le quebraron hueso suyo, eso decía el Salmo 22. Por ejemplo, iban a bofetear, lo iban a insultar, por ejemplo, la crucifixión. Es decir, muchas cosas específicas. Y aquí hay otro ejemplo específico. No permitirás que tu santo vea corrupción, que se descomponga su cuerpo, que se comience a corromper su cuerpo. Y eso significa que tenía que levantarse máximo al 3.er día, porque al 4.º día ya empezaba la corrupción. ¿Entienden el detalle? Para poder ver que es veraz la Escritura en el Antiguo Testamento. Pero si esto, ¿cómo se corrobora? Porque Cristo resucitó. El cumplimiento muestra que el antecedente, es decir, lo que el Señor había prometido, era una realidad. Por supuesto, si se pone en duda o en entredicho toda la revelación de Dios, esto pondría en cuestionamiento al autor de la revelación, ¿verdad? Pero Cristo realmente resucitó y corroboró que todo lo dicho en el Antiguo Testamento es digno de ser creído, porque el cumplimiento de todas sus promesas se condensan en Cristo y su obra, de lo cual la resurrección es el sello. Por lo tanto, positivamente podemos estar tranquilos y creer todo lo que el Antiguo Testamento dice. ¿Entienden cómo la resurrección de Cristo sirve para interpretar correctamente, digamos, en términos de su fidelidad al Antiguo Testamento? Porque conforme a las Escrituras se había predicho que el Señor debía no solo morir, ser sepultado, sino también ser resucitado. En tercer lugar, si Jesús no resucitó, esto estamos viendo hipotéticamente, esto afectaría también la veracidad del Evangelio. La veracidad del Evangelio. La base misma de todo el Evangelio es la resurrección de Cristo. Como ya hemos visto en resumen de la predicación de los apóstoles. De hecho, un Salvador que no puede vencer la muerte no es un Salvador. Por eso el apóstol afirmó que el Señor fue entregado por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. Fue entregado por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. Porque así como su muerte era necesaria, porque se había comprometido a pagar nuestra deuda, debía morir como nuestro sustituto en la cruz y pagar la deuda que teníamos con el Padre por nuestros pecados, así también era necesaria su resurrección para mostrar que había cumplido plenamente, perfectamente la ley y había pagado la deuda. Por tanto, si no resucitó, toda la predicación del Evangelio, todo el mérito de ella y toda esperanza de liberación por medio de él es vana. O sea, el Evangelio no tendría ningún poder, no tendría ninguna capacidad para salvar, no tendría ninguna capacidad para transformar la vida si Cristo no resucitó. El mismo apóstol dice, si Cristo no ha resucitado, entonces nuestra predicación es vana y también vuestra fe es vana. Pero Cristo sí resucitó.
Y con ello firmó el acta de emancipación del pecado de todos aquellos que creen en Él. Y es también el sello de su sacrificio, porque indica que ese sacrificio fue aceptado por el Padre. ¿Cómo sabemos que fue aceptado por el Padre? Porque después de la resurrección y después de 40 días, Él se ascendió a los cielos y se presentó en el santuario celestial con su sacrificio perfecto. El Evangelio entonces es veraz y digno de creer y digno de proclamar. Cuarto, si Jesús no resucitó, esto afectaría la veracidad de los predicadores del Evangelio. Era la gran verdad que iban a establecer. Como ya hemos visto, cada predicador del Evangelio de los mismos días de los apóstoles afirmó con convicción que Cristo había resucitado. De hecho, cuando en la previa de la venida del Espíritu Santo los apóstoles debieron elegir un apóstol que reemplazaría a Judas Iscariote, el requisito sine qua non, es decir, absolutamente necesario, era que fuese testigo de la resurrección de Cristo, entre otras cosas. Hechos 1, 21 al 22. En consecuencia, iban a todas partes dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús, dice la Biblia. Esparcían este mensaje por todos lados dando testimonio de que Cristo había resucitado. Cuando algunos entre la iglesia de Corinto y probablemente personas alrededor de ella negaron la resurrección de los muertos, Pablo probó que sí había resurrección de muertos con el argumento más innegable de que Cristo había resucitado. Y luego añadió muy justamente, si Cristo no ha resucitado, somos testigos falsos de Dios. Es imposible que estos primeros creyentes, que fueron testigos presenciales de la resurrección de Jesús, estuvieran dispuestos a morir, como dice históricamente incluso los datos extrabíblicos que posteriormente se escribieron respecto a estos hombres. La mayoría de ellos murió en condiciones terribles por causa de afirmar que Cristo había resucitado. Pensemos un momento, si era simplemente una creencia que ellos se habían inventado, ¿valía la pena morir por esa creencia falsa que ellos sabían que era falsa? No tiene ningún sentido. Alguien puede decir, bueno, pero los musulmanes hoy se inmolan, ¿cierto? Se colocan unos cinturones de bomba y se matan a sí mismos, destruyendo a otras personas, porque su fe en su Dios es fuerte y tienen convicciones. ¿Cuál es el problema? Que ellos están engañados, creyendo algo que no es verdad. Ignorando probablemente que no es verdad, pero no obstante, ellos no pueden afirmar como estos hombres de que Cristo sí resucitó. La tumba de Mahoma está en Arabia Saudita, en la Meca, en la ciudad de la Meca, ahí está la tumba. Y todos los años hacen una peregrinación a su tumba. No existe ninguna peregrinación a la tumba de Jesús porque Jesús no está allí. ¿Entienden? Hay una diferencia notable, sustancial. Estos hombres no pudieron morir por algo que ellos sabían que era mentira si Cristo no había resucitado. Sin embargo, siendo la resurrección de Cristo el hecho más probado de la historia, ellos pudieron decir con valentía frente a los religiosos de su tiempo cuando fueron amenazados para no hablar más en el nombre de Jesús, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Miren, lo que hemos visto. Fuimos testigos presenciales, nosotros lo vimos. Más adelante se va a mostrar en el mismo Evangelio de Lucas como el Señor le dijo, aquí estoy, no soy un fantasma. Ellos estaban asustados. Le dijo, miren mis manos, miren mis pies. Después, en otra ocasión, cuando en ese momento no estaba Jonás, Tomás quiero decir, después en otra ocasión estuvo Jonás donde el Señor otra vez se presentó entre ellos y le dijo a Tomás que metiera su dedo en la llaga en el costado y viera sus manos y sus pies. Es decir, ellos vieron eso. Y por eso fueron testigos que estuvieron dispuestos a dar su vida por algo que sabían que era verdad. Y miren la implicancia. Si ellos sabían que Cristo había resucitado y estaban seguros porque habían sido testigos presenciales, entonces no había problema en dar su vida. Porque así como Cristo había resucitado, ellos también iban a resucitar. ¿Entienden? Hay una implicancia práctica para la fe. Y esto es lo que nosotros entendemos y debemos valorar con todo nuestro corazón. No es una doctrina por allá, arriba, ¿cierto? Meramente intelectual, sino una realidad vivencial.
nosotros podemos disfrutar de Cristo hoy en el presente, como vimos el domingo, y podemos disfrutarlo por la eternidad, porque Cristo realmente resucitó. No era una fantasía, no era una ilusión, no era algo que ellos habían escuchado de segunda mano, sino habían visto con sus propios ojos al Jesús resucitado. Y entonces no eran falsos testigos, sino testigos veraces. Quinto, si Jesús no resucitó, esto pondría en entredicho también la seguridad de que nuestros pecados fueran perdonados. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dijo que así como fue entregado por nuestra transgresión, fue resucitado para nuestra justificación. Es decir, si Él no resucitó, entonces todavía estaríamos en nuestros pecados. Al creer en Cristo, profesamos ser librados de la condenación y ser limpiados de la culpa de todo pecado. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿cierto? Las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas, dice 2 Corintios 5:17. El apóstol Pablo a los romanos les dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. De tal manera que todo esto lo creemos sinceramente. Pero si Cristo no resucitó, no solo es un engañador, los apóstoles son falsos testigos, el Evangelio no sería veraz y el Antiguo Testamento mismo sería falso en sus declaraciones y profecías predictivas. De modo que necesariamente debemos estar bajo la culpa de nuestros pecados si Él no resucitó. Tanto como siempre lo hemos estado, a menos que podamos ser liberados de ella acreditando lo que es cierto respecto a Cristo y su resurrección. Y esto es lo que también ha dicho el apóstol. Si Cristo no ha resucitado, todavía estamos en nuestros pecados. Pero Jesús sí resucitó. Y en ello descansa el hecho de que nuestros pecados fueron efectiva y definitivamente borrados. De hecho, la misma resurrección es prueba fehaciente de que el Padre aceptó como suficiente el sacrificio de su Hijo en favor de todos aquellos que creemos en Él y que creerían en Él hasta el final de los tiempos. Por lo tanto, el hecho de que nuestros pecados hayan sido perdonados descansa en un hecho histórico. ¿Se dan cuenta de eso? No es simplemente en una cosa abstracta por ahí arriba que no se puede tomar como una especie de filosofía. No, es un hecho histórico. Jesús resucitó. Y eso nos asegura que nuestros pecados han sido perdonados. Sexto y último, si Jesús no resucitó, esto significaría que no hay ni habrá ninguna persona en el cielo. O sea, esto significaría que no habría ninguna esperanza de trascender. Esto significaría que nuestra esperanza sería tan vana como pensar que, no sé, que mañana vamos a ganarnos la lotería. Tan incierta, tan fantasiosa, simplemente una utopía. Esto significaría que ninguno de los creyentes que han muerto están en el cielo, o de aquellos que vivimos jamás iremos al cielo. En otras palabras, nuestra fe sería vana y nuestra esperanza una mera ilusión, si Cristo no resucitó. Pero Jesús sí resucitó y por ello tenemos la certeza absoluta que aquellos que han muerto en Cristo están con Él en su misma presencia. Por eso cuando algún creyente muere, y aquí mismo estamos hablando sobre ese hecho porque está aquí el féretro de la persona muerta y está su cuerpo aquí, y podemos decir, esa persona murió en Cristo y en consecuencia está ahora con Cristo. ¿Pero por qué lo podemos afirmar? Porque Cristo resucitó. Entonces, el mismo hecho histórico de la resurrección de Lázaro también afirma eso implícitamente. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, este hecho de que Cristo haya resucitado, sabemos que resucitó, quiero decir, sabemos que entonces los que murieron en Cristo están gozando de la contemplación del Cordero como inmolado delante del cual se postran y adoran en eterna comunión, como dice Apocalipsis capítulo 5. Antes de que Cristo ascendiera a los cielos, ningún creyente podía entrar allí, pero cuando el Señor traspasó los cielos, como las primicias, dijo el apóstol Pablo, todos los que están ausentes del cuerpo están presentes al Señor. Y los que vivimos en Cristo tenemos la certeza absoluta que nuestra herencia ha sido asegurada por la resurrección de Cristo
de entre los muertos. Eso dice el apóstol Pedro en su primera carta, que tenemos una herencia inmarcesible, incontaminada en los cielos, reservada en nosotros, reservada para nosotros por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Por lo tanto, tenemos esperanza, tenemos certeza, tenemos seguridad. Sí, ¿en qué descansa todo eso? En el hecho de que Cristo resucitó. En síntesis, mis hermanos, la veracidad de la resurrección de Cristo da cuenta de que Jesús es veraz, que su palabra es veraz, que su evangelio es veraz, que los predicadores del evangelio somos veraces en cuanto y en tanto predicamos que Jesús resucitó como sello del evangelio. Nuestra seguridad es veraz, porque nuestros pecados fueron efectivamente perdonados y nuestra certeza es veraz de que estaremos con Cristo para siempre en los cielos. Es tan importante la marca distintiva del cristianismo, que es la resurrección de Cristo, que en definitiva nos ayuda a poder vivir con gozo y morir en paz. Porque ya tenemos certeza absoluta de que trascenderemos para siempre porque Cristo resucitó. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque no creemos en una fantasía, en algo que se le ocurrió a personas del primer siglo para constituir una religión, sino creemos en un hecho histórico veraz, irrefutable, de que tú resucitaste en efecto entre los muertos. Los testigos presenciales nos transmiten a través de 4 evangelios que esto es un hecho. Esos mismos hombres predicaron el evangelio con convicción absoluta porque habían sido testigos presenciales, sus propios ojos lo habían visto, habían oído su mensaje y habían corroborado ese mensaje por medio de la resurrección de Cristo. Por eso nosotros podemos tener tranquilidad, seguridad y certeza de que estamos creyendo en la verdad, no en una fantasía, no en una ilusión. Y podemos vivir, Señor, con gozo y podemos morir también con nuestra mirada puesta en los cielos. Porque en el mismo momento en que cerremos los ojos en esta tierra, estaremos para siempre contigo. Lo abriremos en los cielos. Gracias, Señor. Gracias otra vez por darnos certezas basadas en tu palabra. No en nuestras emociones circunstanciales, sino en tu palabra que permanece para siempre. Gracias por este tiempo. Bendice a mis hermanos. Oramos en el nombre bendito de Jesús. Amén.